El tema que les voy a compartir es algo muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a revisar realmente cómo vivimos este año, cómo debemos de vivir el año que viene, qué hicimos este año, en qué momento del año hiciste a un lado la palabra para actuar de acuerdo a tu voluntad. En el momento que cada uno de ustedes y yo dejamos a un lado la palabra y actuamos de acuerdo a como yo pienso, yo quiero, sin tomar en cuenta la palabra de Dios, en ese momento nos estamos convirtiendo en sabios en nuestra propia opinión. En ese momento estamos actuando como si supiéramos más que Dios, porque lo hicimos a un lado y empezamos a actuar de acuerdo al hombre, de acuerdo a como tú quisiste, y ya te saliste de su voluntad y actuaste como aquellos que se creen sabios en su propia opinión y ante Dios se hacen necios. El tema es no ser sabios en la propia opinión. Es por tu bien. A lo mejor el tema se va a oír fuerte, pero es por tu bien. Sabio en su propia opinión es aquel que va y se embriaga. Sabio en su propia opinión es aquel que se echa un toque de marihuana. Sabio en su propia opinión es aquel que anda engañando a la esposa. Sabio en su propia opinión es aquella que anda engañando al esposo. Sabio en su propia opinión es aquel hijo que se revela a papá y a mamá pensando que no va a pasar nada, porque hacen su voluntad y hacen a un lado la palabra, y después vienen las consecuencias. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesús, me acerco a ti para suplicarte que me unjas con tu Espíritu Santo y me uses para hacer llegar esta palabra a tus hijos, y permite que esta palabra pueda servir para que cada uno de los que estamos aquí, y aún los que no están aquí, aún los que van a escuchar la grabación y verlo por YouTube, Señor, sean tocados por tu Espíritu Santo, sean redarguidos y crezcan en la fe, para que por medio de la fe, sin que nadie les obligue, sin que nadie les esté vigilando si viven o no de acuerdo a tu palabra, cada uno de nosotros hagamos todas las cosas de acuerdo a tu palabra, porque eso es lo que nos va a traer la bendición, eso es lo que nos va a llevar al éxito, eso es lo que nos va a traer prosperidad, sanidad, provisión, restauración. Señor, en el nombre de Jesús, pone el corazón de cada uno de tus hijos el siempre hacer las cosas de acuerdo a tu palabra. Ayuda a cada uno de mis hermanos y mis hermanas, como te suplico que me ayudes a mí para compartir tu palabra y nunca bajar los brazos, seguir hablando la verdad, porque es la verdad la que nos hace libres, nos guste o no nos guste a veces el tema. Te lo suplico, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No ser sabios en la propia opinión, ese es el tema. Hay muchas cosas que nos pide Dios y Él espera que le obedezcamos, y más nos vale ser obedientes, ya que lo que Él nos pide es para nuestro bien. Por ejemplo, nos pide que le busquemos, porque nada le falta a los que le buscan, como está escrito en el Salmo 34, versículo 10, que dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Nos pide que leamos y pongamos en práctica su palabra, para que tengamos prosperidad y todo nos salga bien, como está escrito en el libro de Josué capítulo 1 versículo 8, que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nos pide que oremos para no caer en pecado, como está escrito en el libro de Mateo capítulo 26 verso 41, que dice en la Biblia traducción del lenguaje actual, dice: no se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Nos pide que le alabemos. En el Salmo 150 verso 6 dice: todo lo que respira alabe a Dios, aleluya. Nos pide que cumplamos con nuestras promesas, como está escrito en el libro de Eclesiastés capítulo 5 versículo 4, dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes.
y nos pide y nos aconseja cómo vivir y hacer las cosas y resolver los problemas para que no suframos. Nos pide cómo debo de tratar a la esposa, nos dice cómo debo de tratar al esposo, nos dice cómo debemos de ser con los padres, nos dice cómo debemos tratar a los hijos, nos dice qué debemos de mirar en la tele y en YouTube y qué es lo que no debemos de mirar, nos dice qué es lo que debemos de hablar y lo que no debemos de hablar. Y cuando tú haces todo lo contrario a lo que Él te pide, te estás saliendo de su voluntad y te estás creyendo más sabio que Dios y estás actuando como tonto. Cuando tú no haces lo que te dice Dios a través de su palabra, porque Él es más sabio que cualquiera y aquí está su sabiduría, y cuando haces todo lo contrario a Él, ya quedaste como tonto y no te das cuenta, aunque el tonto se cree más listo y más sabio que cualquiera. Nos pide Dios y nos aconseja cómo vivir terminando el año y empezaremos otro. Y hoy Dios por medio de su palabra nos pide que no seamos sabios en nuestra propia opinión, o en otras palabras, que no hagamos o vivamos de acuerdo a nuestra sabiduría, sino de acuerdo a su palabra y a su sabiduría. ¿Cuántos después de escuchar un consejo bíblico, con citas bíblicas, respaldados con citas bíblicas, hicieron lo contrario en este año? En algún momento de este año, ¿quién hizo lo contrario alguna vez en este año? Sabiendo que debería de actuar de una manera de acuerdo a la palabra de Dios, hizo lo contrario. Y la regamos. ¿Y qué nos trajo eso? Problemas. En lugar de resolverlos, los hizo más grandes. El objetivo de este tema es no ser sabios en la propia opinión, no hacer nada sin tener la opinión de Dios y su aprobación durante todo el año que entra. No hagan nada, por favor, se lo ruego. Yo he mirado a matrimonios, familias que hicieron lo contrario al consejo que se les dio y habían de ver cómo están. Terrible. He mirado a hombres que hicieron lo contrario en su trabajo a lo que Dios les dice que deben de hacer, porque la Biblia dice cómo debes de ser en tu trabajo. La Biblia dice que tú tienes que ser puntual en tu trabajo, tú tienes que hacer bien las cosas en tu trabajo como si fueran para Dios, no cualquier hombre, y las hiciste como quisiste y te salió mal y te corrieron. O sea, no es juego, esto no es juego. Si realmente crees en Dios, tienes que respetar esto, y antes de violar un mandamiento, una orden de Dios, piénsala 100 o 1000 veces, porque de Dios nadie se burla. Dios siempre nos está pidiendo y diciendo cómo vivir y cómo hacer las cosas, o sea, de acuerdo a su sabiduría. Para eso nos dio su palabra, la Biblia. Ejemplo, a los cristianos de Roma, en el capítulo 12, versos del 14 al 17, les dice el Señor: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Hago un paréntesis. ¿Y cuántos que se entiende que no debemos de decir groserías, decimos groserías? Y te hacen enojar, y hasta a tu propia esposa y a tus hijos les has dicho majadería y media en estos días, en este año. Es una vergüenza que de alguien que ha sido redimido con la sangre del Cordero y que tiene a Cristo diga groserías a su esposa o a sus hijos porque me hizo enojar, o que la esposa se le sacan toda la porquería de groserías y se las avienta en la cara al marido, a los hijos. Tenías que ser como tu padre, hijo de no sé qué. Y conociendo la palabra, es una vergüenza, ¿o no? Se los digo con conocimiento de causa. No digo nombres, pero es triste. Algunos a lo mejor no están aquí, pero se han dado con todo y con pura majadería que luego, ¿y qué pasó? Pues me dijo un montón de groserías. ¿Qué es eso? Bendecid a los que persiguen y bendecid y no maldigáis, dice el Señor. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Eso de no pagar
a nadie mal por mal, es no te desquites de nadie, ni vayas a vengarte. Pero he sabido de quienes fueron y reclamaron y echaron pleito y se les olvidó que son cristianos. En estos versos dice que debemos de bendecir a los que nos persiguen, que nos debemos de gozar con los que se gozan y llorar con los que lloran. Estar en paz unos con otros en unidad. No crean saber más que los demás o no presuman de ser inteligentes. No se crean sabios en su propia opinión, no paguen mal por mal. Y al final del verso 16 dice, no sean sabios en su propia opinión. Ese es el tema. Las instrucciones que el apóstol Pablo da a la iglesia de aquel entonces es lo que Dios quiere que hagamos. En otras palabras, cuando dice no sean sabios en su propia opinión, quiere decir que no hagan lo contrario a lo que Dios dice, o en otras palabras, nunca hagan la Biblia a un lado para hacer su propia voluntad, para nuestro bien y el de la familia y de todos. Debemos de hacer lo que Dios dice y hacer las cosas como Dios dice, porque el ser cristiano no es una religión, no es venir aquí darte golpes de pecho y estar así, aleluya, gloria a Dios. Y hay quien te conoce y dice, mira cómo cambió. Si antier era una fiera, y mira en el templo es un corderito. Eso no debe de ser así, hermanos. Nunca hagamos la Biblia a un lado para hacer nuestra propia voluntad. Nunca dejemos de ser cristianos, aunque te estén escupiendo la cara, aunque te estén mentando la mamá, aunque te estén inventando chismes y murmuración. No hagas nada, métete en secreto y ora en secreto, y tu Padre que ve en el secreto te va a recompensar en público. Él no es mentiroso. Te pueden estar maltratando en el trabajo y en cualquier lado, aguante. Dios quiere que crezcas en la fe. Por eso es que permite a veces cosas para que crezcas en la fe, para que seas más fuerte en la fe y resistas más cosas, y entonces vas a ser una gran bendición. Y después te hacen los mandados, los chamucos y el diablo, y tus enemigos caerán delante de ti, porque el Señor lo dice, no lo digo yo. Pero haz su voluntad y déjala en las manos de Dios las cosas, y tú aguanta. ¿Sí? Jesucristo aguantó por nosotros vituperios, groserías, majaderías, maltrato, y fue a la cruz, y estando en la cruz dijo: Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Así es que ser cristiano significa que tienes que aguantar todo eso para que no te hagas sabio en tu propia opinión y necio ante los ojos de Dios, y te vaya como dice la Biblia que le va a los necios. ¿Cómo dice la Biblia que le va a los necios? Mal. No ser sabios en la propia opinión implica el dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno, como lo dice el capítulo 12, verso 17 de la carta a los Romanos. Dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. No ser sabios en nuestra propia opinión implica obedecer a Dios siempre, y si alguien está en pecado se debe apartar, como lo dice el libro de Proverbios capítulo 3, verso 7. A ver, léalo conmigo en la pantalla, si ya se los pusieron. Dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal. ¿Cuántos chicos se ponen bravos con sus papás? Conociendo la palabra, se ponen de respondones con papá y mamá, aunque no digan groserías, pero son respondones. Y no debe de ser. Un hijo tiene que obedecer a la primera, papá y a mamá. Ya habló mamá: hija, ven para acá. Sí, mamá, a la orden. Dígame, tu mamá es la generala, es la autoridad en la casa cuando no está papá. Aclaro, si es que mamás no se crean autoridad, cuando está papá, la autoridad es papá, bíblicamente. Y no es machismo, es un orden que Dios estableció. Cuando no está papá, mamá es la autoridad. Y las hijas: no, vas a ver, le voy a decir a mi mamá, a mi papá cuando venga para que se te quite. No hay niñas y niños que así le hacen. No hay niñas y niños y jóvenes y adolescentes que se ponen desafiantes a mamá. Ay,
A ver, ya terminó mamá, ya me regañó. Échele, ándele, aguanto. ¿Cómo se pone eso las chicas, no? Ya, rápido porque tengo tarea. Y los chicos, ¿qué? Dígame, órale, dígame. No sé cómo, a lo mejor estoy dramatizando más de lo que es, pero a lo mejor se ponen peor. Y algunos que están re chiquitos. Eso es ser sabios en nuestra propia opinión. Por eso aquí el Señor dice en su palabra: no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. El sabio en su propia opinión, en lugar de corregirse, en lugar de apartarse del pecado, del mal, puede usar argumentos como estos: que no pasa nada, no es malo fumar, no es malo tomar, no es malo echarse un taco de ojo o un taco de lengua o un taco al pastor, que son los más ricos. Hay que probar de todo, hay que probar de todo, vieja, hay que probar de todo, esposo. ¿A poco me voy a dejar? No, soy mansa pero no mensa. Me la hizo, me la paga, etcétera, etcétera. Para el sabio, en su propia opinión, nada es malo de lo que hace, aunque tengan muchas necesidades y problemas en casa o en el trabajo o con familiares. Para los sabios, o el sabio en su propia opinión, dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 21 verso 2, que todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Dios pesa los corazones. Para el sabio en su propia opinión todo es bueno, no pasa nada, ¿sí? Pero dice Proverbios que todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Dios pesa, ¿qué? Los corazones. En otras palabras, a los hombres y mujeres que les parece bien todo lo que hacen en su propia opinión, haciendo a un lado su palabra, Dios los juzgará. Y no les va a ir bien, porque según Dios, y de acuerdo a la Biblia, bendito serás en tu entrar y bendito serás en tu salir si haces lo que Dios te dice. Pero si no lo haces, dice el Señor, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Por medio de la Biblia, Dios nos enseña a distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cuántos han aprendido a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo? A través de la lectura de la Biblia. Lo que es santo y lo que no lo es. Lo que es pecado y lo que no lo es. Se puede justificar a los que por ignorancia creen que están haciendo lo correcto en su opinión. Los que ignoran la Biblia, ¿verdad? Se les puede justificar. Pero para los que ya le conocemos y aún así hacemos cosas que no le agradan a Dios o que no aprueba a Dios, eso es ser sabios en la opinión personal. Eso es creer que somos más sabios que Dios. Entre los que se creen sabios en su propia opinión están los perezosos, los flojos, los haraganes, los que sin trabajar quieren tener cubiertas todas sus necesidades. A esos no les gana nadie, ¿eh? Esos son más sabios que todos ustedes y yo juntos. Le van a usar una serie de argumentos para decir por qué no trabajo, y hasta cantan: no voy a trabajar, no. Entre los que se creen sabios en su propia opinión, repito, están los perezosos, los flojos, los que sin trabajar quieren tener cubiertas todas sus necesidades, como lo dice Proverbios capítulo 26 verso 16. Dice: en su propia opinión el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Multiplica el 7 por 7, son 49, y multiplícale, es un nombre infinito. Si es que nunca le va a ganar, nunca le va a ganar. Vea cómo un patrón puede estar hablando con alguien que es muy flojo en su trabajo, y el flojo bla, 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 y el jefe dice: no, hombre, con este no puedo, no le puedo ganar. Dice que no logró hacer su trabajo porque el agua, el viento, no le di todo lo que necesitaba, le hizo falta algo. No lo hizo.
Al perezoso le puede preguntar el por qué no terminó el encargo que se le encomendó, y según él o los perezosos dan una serie de explicaciones o excusas con el fin de convencer a quien le contrató, y se quedan con la idea de que tienen la razón o que son más inteligentes que su jefe. El perezoso no se pone a pensar que el jefe quiere resultados, no excusas. Y al no dar los resultados, son a los primeros que dan de baja en cualquier empresa. Es por ello que el perezoso desea tener lo que necesita, pero no lo logra, porque se engaña solito con sus propias excusas, como lo dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 13, verso 4. En cualquier lado, el que es perezoso se puede cambiar de ciudad, de trabajo, y sigue teniendo los mismos problemas por lo mismo. Se puede cambiar de país y sigue teniendo los mismos problemas por lo mismo. Eso también le llega a los extranjeros que hay aquí hay de Honduras. Si hay uno de Honduras, por allá lo vi atrás. ¿Sí está o no está? Sí, ¿eh? Allá hay uno de Honduras, aquí hay uno de Haití, ¿no hay de Guatemala? Todavía no, al rato llegan. Pero aunque si se cambian de país, tienen que llegar allá, a cualquier país, y ser bien chambeadores. ¿Y saben qué? Esos puestos que aquellos de ese país no aprovecharon por ser flojos, los ocupan extranjeros y no hay ningún problema. Si sales de tu país, vas a ir a otro país, vas a ir a trabajar y vas a mirar cómo Dios te va a bendecir. Porque si no trabajas, vas a seguir padeciendo hambre. La Biblia dice que el flojo siempre tendrá pobreza, pero el que trabaja mucho nunca tendrá falta de ningún bien. Entonces no es casualidad. Aquí venimos a orar, pero no más orando vamos a recibir todo. No, estamos orando: Dios, dame un trabajo, dame un buen trabajo, Señor. Te da el buen trabajo, ahora tú sé un buen trabajador, ¿o no? Si eres flojo, eres sabio en tu propia opinión y vas a tener muchos problemas económicos. Bueno, vamos a ver Proverbios 13, verso 14, que dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será ¿qué? Prosperada. En la Biblia traducción Dios habla hoy lo dice más claro, dice: el perezoso desea y no consigue, el que trabaja prospera. Así son los que se creen más sabios que 7 que sepan aconsejar, o que Dios. Perezosos, flojos, quieren todo y no se esfuerzan y no trabajan. Y recuerden que aquí en la iglesia no se apapacha el pecado ni la pereza. Vienen aquí a recibir palabra de Dios, temas que te están llenando. ¿Para qué? Para que vayas allá afuera y triunfes allá afuera, y seas luz allá afuera, y seas un ejemplo allá afuera, y que los de allá afuera digan: ¡wow! ¡Qué cristiano! Es trabajador, es bien esforzado, hace bien las cosas, es respetuoso, no toma, no se emborracha. ¡Wow! Yo quiero ser. Oye, ¿por qué eres así? Cuando te le pregunten: porque voy a la iglesia del Centro Cristiano de Chilpan y recibo unos temas que me hacen crecer en la fe y me hacen entender que si tengo fe lo tengo que aplicar en cualquier lado y hacer las cosas bien y como para Dios y no para los hombres. Así que los que se creen más sabios que 7 que sepan aconsejar o que Dios, siempre tendrán pobreza. Los sabios en su propia opinión son como el que quiere cosechar sin haber sembrado, sin haber hecho las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, sino la propia. Como está escrito en el libro de Proverbios capítulo 20 versículo 4, dice: el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. No hay otra. Cuando fui adolescente o joven, a lo mejor era yo flojo, porque mi mamá siempre me decía: eres un flojo, y con otras palabras, y tenía yo creo que tenía yo 10 años y ya mi mamá me trataba de flojo, de haragán, y me dolía bien feo eso, pero a lo mejor me sirvió
Porque a la edad de 10 años yo andaba cuidando las vacas de don Casimiro de aquí de este pueblo. A la edad de 11, 12 años andaba y yo me levantaba a las 5 de la mañana para la gloria de Dios. O sea, pero yo creo porque mi mamá me decía, eres un flojo, y yo no quería que me dijera eso. Y me iba a trabajar a cuidar las vacas, me iba al campo a escardar, a mogotar, a sembrar, o me iba a cortar los nopales, o me iba a acarrear el agua de mi mamá, que teníamos que acarrearla en pozos. Hace más de 40 años era en pozos, y la acarreaba yo, hermanos. Pero sí me dolía que me dijera que era yo un flojo, y todo eso se me quedó aquí. Por eso cuando alguien me pregunta, ¿qué está haciendo, pastor? Pues yo estoy sirviendo, estoy trabajando. A lo mejor no me ven trabajando como antes en lo físico, pero en lo espiritual no le paramos. Es bien sabroso el trabajo, bien bueno el asunto, pero para la gloria de Dios ahí estamos sirviendo. Y yo creo que eso me dijo mi mamá, sirvió para que se me quedara aquí. Dije, no voy a hacer flojo ni nada. Y me fui de la casa, me corrieron de la casa, ya volví, pero ya no estuve a gusto, anduve en la calle, anduve trabaje y trabaje, ganándome el pan de cada día. Sí, hasta que llegué a Cristo. Y en Cristo seguí trabajando más, porque el Señor me enseñó que tienes que esforzarte más y tienes que esforzarte más. Y nos esforzamos y aquí estamos, no le bajamos los brazos. Y yo les animo a todos ustedes a que sean bien trabajadores. Vamos a empezar un año. A lo mejor seguimos con las complicaciones del COVID, pero no sé, eso no debe de ser un argumento para estar flojos y echados en la cama viendo la televisión y el YouTube, que ya te quita 4 o 5 horas el YouTube, y esas 5 horas las necesitas para subirte a la azotea, a arreglar algo o ver qué vas a hacer. Dios te va a mostrar qué tienes que hacer, pero no se queden de flojos, no, hermanos. Haga algo. Muévase, porque dice por ahí un dicho, el que no se mueve se llena de chinches y de pulgas y de piojos. Se empioja, ¿verdad? Dice así el dicho. Ya no sé si estoy predicando de la Biblia o de lo vulgar que era yo antes. No es bueno ser sabios en la propia opinión, porque es vivir engañados y engañando. Se puede esperar más de una persona que reconoce que es tonta, que de un tonto que cree ser más sabio que los demás. Así lo dice la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 26, verso 12. Dice así: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Y en la Biblia, traducción del lenguaje actual, lo dice así: más puede esperarse de quien reconoce que es tonto que de un tonto que se cree muy sabio y más inteligente que los otros. Wow. Yo viendo este tema dije, ay Señor, está bien bueno para mí. Pero el Señor me dijo, también compártelo con los demás, no seas envidioso. Es que lo estoy compartiendo con ustedes, fue para mí. Pero el Señor me dijo que no fuera envidioso, que lo compartiera con esa chica que está ahí, con aquel hermano que está allá y con todos. ¿Está bueno que se los comparta o me lo quedo yo solo? Sabio en su opinión, repito, es todo aquel que sabiendo cuál es la voluntad de Dios hace todo lo contrario a lo que dice la Biblia. Sabio en su opinión es todo aquel que queriendo salir de sus problemas deja a un lado el consejo de Dios, la Biblia, y hace lo que cree que está bien sin tomar en cuenta lo que dice Dios. Se creen más sabios e inteligentes que el pastor y que 7 pastores que les sepan aconsejar, y se creen más listos que Dios mismo y hacen las cosas de acuerdo a su voluntad y después creen que está bien, pero yo miro que van a la ruina. Porque aquel que hace a un lado la palabra de Dios y sigue sus propios consejos va a la ruina, lo dice la Biblia. No es bueno ser sabios en la propia opinión, ni para uno ni para la familia. Dios dice que a los que se creen sabios en su propia opinión les va a ir muy mal, como lo dice el profeta Isaías en el capítulo 5, versículo 21. Miren lo que dice aquí. Dice, ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ese ay significa sufrimiento. En la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice el mismo verso: qué mal les va a ir a ustedes, se creen muy sabios y muy inteligentes.
porque así es lo que hacen los que hacen a un lado la Biblia, se creen más sabios y muy inteligentes, y la Biblia dice que les va a ir muy mal. Los que nos creamos sabios en nuestra propia opinión, los que no sigamos el consejo de Dios, si no hacemos las cosas de acuerdo a su sabiduría, la podemos pasar muy mal a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. Y como lo acabamos de leer, o como lo dice nuestro Señor Jesucristo en la parábola de los dos cimientos, en la segunda parte de la parábola de los dos cimientos, en el capítulo 7, versículo 26 y 27, dice el Señor: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ¿qué? ¿Esas enseñanzas estarán ahí de adorno? No, amado, están ahí para que tú las recibas y yo, y no actuemos como los sabios en su propia opinión, sino como los sabios de acuerdo a la palabra del Señor. Los sabios de acuerdo a la palabra, ¿qué hacemos? ¿O qué debemos de hacer? Obedecer a Dios y corregirnos, apartarnos de cualquier tipo de pecado, porque no estamos exentos de cometer faltas, pero tenemos que corregir. Inmediatamente cometiste el error, pide perdón y corrígete. Oye, si no pasa el tiempo y pasa el tiempo y tú sigues igual, va a llegar el momento que la gente que está a tu lado va a decir: tú llevas 20 años en el cristianismo y no has cambiado. Tú llevas 5 y no has cambiado, sigues diciendo groserías, sigues igual. Estamos fritos. Si alguien te ha dicho que desde hace 20 años no has cambiado nada, te vas a ir al infierno, oye. Y por eso no hay bendición. Dios nos pide que seamos obedientes a su palabra y que nunca nos creamos sabios en nuestra propia opinión. Nunca nos creamos más sabios e inteligentes que Dios, porque el fin de quienes se creen sabios en su propia opinión será la ruina. El plan de Dios es que nos vaya bien y que prosperemos y que seamos felices todo el 2022. Por eso es este tema. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres prosperar? No seas sabio en tu propia opinión. Toma la Biblia y vive la Biblia. Y aunque se burlen de ti, aunque te digan: ay, siempre la Biblia, en el trabajo la Biblia, tú sales con la Biblia dice, y en el fútbol, ay, tú dices que la Biblia dice, y en el básquetbol, ay, tú dices que la Biblia dice, y en el voleibol, tú dices que la Biblia dice, y en la chamba, tú dices que la Biblia dice, y tú pura Biblia, deja la Biblia, ya deja la Biblia, mira, vamos a hacer esto. No dejes la Biblia. Que te conozcan por ser bíblico, como el jugador del América. ¿Quién le va a la América? Levante su mano los de la América. Pasen aquí al frente a arrepentirse. No, hermanos. Dios me los bendiga. Sí, se acuerdan de un jugador que le decían el bíblico. ¿Por qué creen que le decían? Porque mencionaba la Biblia y oraba. ¿Se acuerdan del Torres Nilo, del Monterrey, del Tigres, creo? También le hicieron un montón de cosas y de ofensas y aguantó, y hoy es pastor. O sea, eso es ser de Dios. Sé bíblico siempre, aunque te digan loca, ay, fanática, ya deja la Biblia, siempre me saca la Biblia y todo. Lo grave es que te lo diga tu marido. Eso es lo grave, que tu marido te diga fanática por estar hablando de esto. Pues tú eres fanática, pero de Dios. Y él es fanático, pero del diablo, ¿o no? Yo quiero concluir este tema y reconociendo que no es bueno ser sabios en la propia opinión, y animándolos a pedir perdón a Dios por las veces que hemos hecho cosas contrarias a la voluntad de Dios durante este año que terminó. Y que el año que empieza lo empecemos conscientes de que Dios nos dio su palabra para que vivamos de acuerdo a ella, para que hagamos las cosas de acuerdo a ella. Para eso nos la dio, para eso me la dio, para eso me convertí a Cristo, por esto.
Y a veces les he estado diciendo a algunos, ¿sabes por qué me convertí a Cristo y nunca faltaba a las reuniones y siempre he estado en la Biblia? Aún hoy, más hoy que tengo que dar hasta temas. ¿Sabes por qué? Porque yo me conozco. Yo sé que si descuido mi lectura de la Biblia una semana o 15 días, empiezo a pensar diferente y empiezo a actuar diferente a como antes. Y yo no quiero eso. Por eso tengo que estar conectado a esto, porque la ley del Señor es perfecta, que hace que tu mente cambia tu forma de pensar, y al cambiar tu forma de pensar, cambia tu forma de actuar. La ley de Dios primero afecta tu alma, tu mente, y al afectar tu alma y tu mente cambia toda tu vida. Pero tú tienes que estar en ella y creer que es palabra de Dios, porque si la lees y no crees, sigues igual y es peor todavía. Mejor te hubiera sido no haber conocido, que después de conocer la Biblia te vuelves del santo mandamiento y de todos los mandamientos que Dios te dio. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, debido a que has hecho la Biblia a un lado y te has vuelto sabio en tu propia opinión. ¿Qué le parece si se pone de pie y le pedimos perdón a Dios? Porque en un momento más también vamos a tomar la cena. ¿Sí le fue de provecho a la palabra? ¿Sí sirve? Como que nos mueve, nos sacudió el cerebro, ¿no? El alma, porque es el alma donde está sucio. Cuando te sacude un tema al alma que te llega aquí, te está dando con todo, te está quitando lo malo. Dice la Biblia: y conoceré la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Esta verdad te hace libre. Cierra tus ojos. Vas a ser libre en el momento que reconozcas que actuaste como un sabio en tu propia opinión y le pidas perdón a Dios. Vas a ser limpio en el momento que tú reconozcas que hiciste cosas contrarias a la palabra de Dios y le pidas perdón. Señor y Dios Todopoderoso, en esta tarde, aquí estamos, Señor, terminando el año, recibiendo esta palabra, este mensaje que impactó mi corazón anoche que lo estaba yo concluyendo y que tú me pediste que lo compartiera con tu iglesia. Y hoy aquí estamos, Señor, porque teniendo la Biblia, teniéndote a ti, ser hombres y mujeres que te servimos, hemos fallado, Señor. En algunas ocasiones durante el año hicimos tu palabra a un lado y actuamos de acuerdo a nuestra propia voluntad. Y nos justificamos diciendo: es que todos fallan, es que la carne es débil. Y se nos olvidó que tu palabra dice: diga el débil, fuerte soy. Se nos olvidó que lo único que nos puede justificar delante de ti es la sangre del Cordero. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque este año muchos de nosotros actuamos como sabios en nuestra propia opinión e hicimos tu palabra a un lado para actuar de acuerdo a nuestra sabiduría. Creímos ser más inteligentes que los demás. Usamos el engaño, la mentira, el robo. Algunos hablamos groserías contra la esposa y contra los prójimos. Algunos nos aventamos unos pleitos callejeros en casa terribles. Dios, ten misericordia y perdónanos. Tú nos conoces, Señor. Aquí estamos, expuestos a la luz de tu palabra y a la presencia de tu Espíritu Santo, pero conscientes de que donde está tu Espíritu Santo hay libertad. Y aquí estamos, Señor, perdónanos en el nombre de Cristo Jesús. Y ahí donde estás, si ya le pediste perdón a Dios, te voy a animar a que en esta hora le pidas a Dios que bendiga a tu hermano que tienes a tu lado. Empieza a orar por tu hermano que tienes a tu lado. Pide que Dios bendiga su vida todo el año. Vamos, haga una oración de bendición para su hermana y a su hermana que tiene a su lado. Pida que Dios se manifieste a su vida. Pida que Dios le cumpla los anhelos de su corazón. Ya pedimos perdón, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y la Biblia dice que nos hace cercanos a Dios para hallar oportuno socorro para las necesidades. Ahora puedes pedirle a Dios algo.
y no dudes. La Biblia dice: el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que toca se le abre. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Si crees en Dios y crees que Dios está en medio de nosotros, ora, aprovéchalo. Aleluya. Y Señor Dios Todopoderoso, aquí estamos, Dios. Te suplicamos en el nombre glorioso de Jesucristo que te manifiestes a la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas que están aquí, Señor. Tú conoces la necesidad que tiene cada uno de tus hijos. A lo mejor algunos han dado por perdido, han pensado que no van a lograr ya nada, porque han clamado y no han visto resultados a su oración. Pero Señor, tu palabra dice que todo tiene su tiempo, y tú le respondes a tus hijos que claman a ti, como creo que tú has de responder a la oración que está haciendo cada uno de tus hijos que estamos aquí. Oramos a ti por cada uno de tus hijos que están aquí, pidiendo que tú le bendigas, pidiendo que tú cubras los anhelos de su corazón, que tú te manifiestes en los que están enfermos y les sanes, en los que necesitan ser liberados, libérales. Los que necesitan ser restaurados, restáurales, Señor. Dale trabajo al que no lo tiene. Que tu bendición sea sobre cada uno de tus hijos que están en este lugar. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Aleluya, aleluya. Vamos a dar gracias a Dios por los elementos. Vamos a dar oportunidad a Ale y Abby que pasen y den gracias. Familia, iglesia, la Pascua o la Cena del Señor significa salvación, esperanza, oportunidad. Y el día de hoy tenemos la esperanza, la oportunidad de tomarla y de rectificar muchas de las áreas en las cuales estamos mal. Hemos pedido perdón hace un momento, pero antes de tomarla, si usted tiene algún pecado oculto, tiene alguna situación que quizá considera que no es tan grave, yo le invito a que la reflexione, que antes que la tomemos nos demos cuenta que necesitamos ser purificados delante de Dios. El significado es hermoso porque a eso vino Jesús, a salvar, a rescatar, a restaurar y a darnos esperanza. Y ese es el significado de la Pascua, de la Cena del Señor, la esperanza. Tenemos esperanza que en Él no nos va a faltar nada. Tenemos esperanza que en Él tenemos la oportunidad de ser diferentes, de todo lo malo dejarlo atrás y empezar a rectificar una vida diferente, ¿ok? Así que, ¿qué les parece si ponemos en las manos de Dios nuestro corazón, nuestra vida y reflexionamos? Decimos, ahí en silencio, si quiere no levante su voz, en su corazón, y empiece a reflexionar antes de que tomemos la Pascua o demos gracias por los elementos. Y Padre, te agradecemos por permitirnos en esta mañana participar de este memorial que tú instituiste. Señor, gracias por esa sangre derramada en la cruz. Gracias, Señor, por tu cuerpo que entregaste y que fue golpeado para darnos a nosotros entrada hasta ese lugar santísimo de tu presencia. Señor, en esta mañana nosotros reconocemos que participamos de este memorial no por algún mérito propio, sino a través de ese sacrificio que hiciste en la cruz, por los méritos de Jesucristo. Y nosotros en esta mañana nos acercamos a ti. Gracias, Señor, porque hemos sido llamados a la mesa, hemos sido llamados a ser parte de ese pan y de esa copa, junto contigo, Señor, en el Espíritu. Y por medio de ese sacrificio, por medio de este memorial, nosotros hoy estamos recordando que tú entregaste tu vida, que derramaste
tu sangre por amor de nosotros, para que aún los cojos, los lisiados, podamos sentarnos a la mesa. Señor, gracias. Gracias porque indignos somos, porque no conoces que te fallamos muchas veces, porque no hay en nosotros algo que pudiéramos haber hecho que nos hiciera merecer esa invitación tuya, pero podemos ser testigos de esa misericordia y de sentir ese amor inagotable tuyo al poder tomar este pan y esta copa, ese jugo de uva y ese pan en memoria de ti. Limpia nuestros corazones y nuestras mentes, nuestra conciencia, para que hoy podamos hacerlo en bendición. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ponlo ahí. La cena del Señor es una fiesta, y hace rato precisamente vamos a hacer una fiesta, ¿no? Decían en el canto al principio, la cena del Señor es una fiesta y todos los bautizados debemos estar muy dispuestos a cantar a Dios con alegría por lo que significa el tomar la cena del Señor. Esta fiesta se celebra desde que Jesús fue. La noche que Judas lo entregó con un beso, esa noche Jesús dijo a sus discípulos: no volveré a tomarla hasta que lo haga de nuevo, pero en el reino de mi Padre. ¿Qué significa la cena del Señor? La cena del Señor es conocida también como la fiesta del perdón. Significa, así como el pueblo de Israel recuerda la liberación de la esclavitud en Egipto, la cena del Señor recordamos la liberación de nuestros pecados por la muerte de Cristo. Jesús dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto. Él estaba diciendo el pacto anterior. Porque el pacto interior implicaba matar un cordero cada año y derramar su sangre para redimirlos del pecado. Pero su sangre es la sangre del nuevo pacto. Ya no necesitan matar animalitos porque Él ya se ofreció una vez para pagar por nuestros pecados. La sangre de Jesús, la del nuevo pacto, significa que se acabaron los sacrificios y derramamiento de sangre de animales. Él es el Cordero de Dios que vino a liberarnos del pecado. Es muy importante participar de ella. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Y es importante que le participemos los matrimonios cada mes, porque hoy, si alguien andaba mal, tiene que ponerse a cuentas con su esposa y con su esposo para tomarla. Si la toma indignamente, se hace culpable de juicio y vienen males a su vida. Es muy importante, repito, participar de ella hasta que Él venga, pues recordamos su muerte y resurrección. Jesús dijo: haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Cómo debemos de recordar a Cristo en la cena del Señor? Pensando en lo que Él hizo y por qué lo hizo. Recordamos que Él va a regresar. Hoy recordamos que Él va a regresar. Nos debe mantener unidos. Todos los bautizados debemos estar dispuestos a tener comunión unos con otros y con todos. Aquí no se vale que hay división, que alguien anda haciendo por aquí cositas o grupitos que es que porque quiere ayudar. No, somos un grupo, una iglesia, y todo tiene que estar centrado aquí, no que yo haga un grupito acá. Por eso luego a veces las iglesias se dividen, porque hay quienes hacen grupitos por aquí, por allá, y se hace un chismerío y se va dividiendo, y aunque estén ahí, están divididos, y no debe de ser así. La cena del Señor es para que estemos bien unidos y dispuestos a tener comunión con todos. Nadie debe de tomar la cena indignamente. ¿Qué significa eso? Que antes de tomarla te reconcilies con tu marido, con tu esposa, con tus hijos, con algún hermano, alguna hermana. Cuando Pablo dice que nadie debe de tomar indignamente la cena del Señor, está dirigiéndose a los miembros de la iglesia que están participando de ella sin pensar en lo que realmente significaba. Estas acciones derribarán las barreras que afectan nuestra relación con Cristo y con otros hermanos. ¿Qué acciones? Confesar nuestros pecados
y arreglarnos con el prójimo. En 1 Corintios capítulo 11 verso 30 el apóstol Pablo dice: muchos duermen. ¿Eso qué quiere decir? Esa es otra forma de describir la muerte de algunos miembros de la iglesia de Corinto. Murieron a causa de tomar la cena indignamente, acarrearon el juicio sobrenatural sobre su iglesia debido a que tomaban la cena indignamente, teniendo pecado. Este tipo de disciplina resalta la seriedad de tomar la cena del Señor indignamente. La cena del Señor no debe de tomarse con ligereza. Este nuevo pacto le costó a Jesús su vida. No es un ritual sin significado, sino un mandamiento dado por Cristo para ayudarnos a fortalecer nuestra fe y la unidad entre nosotros, hermanos. Amén. Requisitos para tomarla: estar bautizados en agua, revisar mi relación con Dios, revisar mi relación con el prójimo, tener una actitud de arrepentimiento, tener reverencia y respeto. Amén. ¿Cuántos faltan de tomarla? De tener, ¿ya les sirvieron a todos? Levanten su mano si falta alguien. Ya están todos. Muy bien. Vamos a apoyarnos en la carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 25. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Coma el pan en memoria de lo que Jesús hizo por usted y por mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bébala. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.